Ok. Mm, Ahora sí. Cerrar esto. Es que tenía algunas cosas abiertas, pero ya. Ok. Bueno, les comentaba, como para poder llevar a cabo los ejercicios que vamos a hacer posteriores a la práctica 6, ya casi para entrar al tercer departamental, ya vamos a requerir pues tener las máquinas virtuales que se conecten, ¿no? ¿A qué me refiero? Ahorita en la práctica 4 y en la práctica 6 no es obligatorio utilizar AWS, pero sí ya es necesario que los programas se ejecuten en dos equipos diferentes, o al menos si tenemos una máquina virtual instalada en la computadora, se comunique con el equipo físico, o si la computadora que tenemos nos permite tener dos máquinas virtuales, pues entonces en esas dos máquinas virtuales vamos a ejecutar tanto el cliente como el servidor, ¿no? Entonces ya pasaremos a esa fase de tener que ejecutar nuestros programas, pues como debe de ser, ¿no? En dos equipos para que así podamos observar, pues, un poco más la complejidad de todo esto. Entonces, en los sistemas distribuidos, como ustedes ya habrán notado, hay una parte que tiene que ver con las redes y esta no va a ser la excepción. Es decir, cuando nosotros instanciemos nuestras máquinas virtuales en AWS, vamos a tener que hacer algunas configuraciones de red. Vamos a tener que crear nubes privadas virtuales o también se pueden crear VPNs, ¿no? Redes privadas virtuales que van incluidas en todo esto de la nube. ¿Para qué? Pues precisamente para que las máquinas se puedan conectar entre sí, se puedan ver, es decir, que les hagamos un ping y nos contesten pues ambas máquinas o tres máquinas, las que vayan a estar en línea, para que posteriormente instalemos Java o instalemos Python o lo que se requiera para que los programas pues se ejecuten y se comuniquen entre sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? Por el momento no. Gracias, gracias por responder. Entonces, vamos a comenzar con esto de nubes privadas virtuales, que es una herramienta que nos proporciona la plataforma de AWS. Primero, ¿por qué necesitamos esta nube privada virtual, no? Pues bueno, porque nos va a permitir ejecutar los servicios de AWS. Es decir, nos va a permitir tener grupos de seguridad, configurar la red y pues vamos a utilizar la infraestructura, que en este caso es una infraestructura escalable de AWS. ¿Sí? Aquí sí queda claro a qué se refiere este término de infraestructura escalable. Si alguien pudiera comentarme. Chicos, Pues se nos chicas. da la oportunidad de poder expandirlo, ¿no, profesor? Así es, que podemos si necesitamos otra máquina o si necesitamos algún otro recurso como disco, memoria, procesadores, pues lo podamos hacer simplemente accediendo desde la interfaz y solicitándolo, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos conocer la terminología general que se utiliza cuando se crea una nube privada virtual, no para que no la aprendamos, pero sí para que si en un momento dado ustedes por su cuenta exploran un poco
los ambientes de AWS o leen algún tutorial, algún libro, sepamos de qué estamos hablando. Algunos de estos términos son conceptos básicos de redes. Si no los tenemos frescos, pues ahorita los vamos a ir comentando, ¿no? Primeramente, vamos a tener que tener, voy a empezar a leer esta imagen de la parte superior hacia abajo. Vamos a tener una VPC, una subred que va a vivir dentro de la nube privada, ¿sí? Esa subred nos va a servir para de alguna manera aislar ciertos componentes que vamos a requerir equipos o también pues para, perdón, es que entró una llamada y distrajo un poco. Les decía, la idea de la subred es, por un lado, que podemos aislar algunas cosas que se requieran y publicar otras, ¿no? O dejarlas como de acceso público. Ahorita lo veremos más adelante. Necesitamos recordar que es una tabla de ruteo, que básicamente, como ya lo sabes, es tener una máquina que tiene asociada una IP y si tenemos un DNS, pues a lo mejor tiene un nombre, ¿no? La máquina se llama, no sé, Perseus o se llama Platón o como le queramos llamar, ¿no? Y tiene una IP asociada. Obviamente también ahí vamos a tener los routers, los gateways y todos los elementos de red que son necesarios para conectarnos con otras redes o hacia Internet. Vamos a tener también este concepto de IPs elásticas. No sé si recuerdan que ya había hablado de este término de elástico en el mundo de la nube. En el mundo de las redes lo conocemos como escalable, en el mundo de la nube lo conocemos como elástico. No sé si alguien recuerde a qué se refiere esto. ¿No? No, no, Nadie, de veras, nadie recuerda que era elástico aquí en concepto de nube. No, profe, yo tampoco lo recuerdo. Bueno, De los recursos, profe, de ampliar los recursos. sí, exacto. Bueno, se refiere a esto, ¿no? A extenderlos, a ampliarlos. En este caso estamos hablando de IPs que van a ser públicas y que podemos, pues, extender el rango con el que vamos a trabajar, ¿no? No sé, si tenemos un dominio un segmento de red, perdón, donde tengamos 100 IPs, podamos reconfigurarlo para que tengamos 300 IPs, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese término. Después aparece esto de Internet Gateway. Si recuerdan este término de gateway o puerta de enlace en español, es bastante popular. Muchas veces nosotros, incluso, a ver, déjenme de una vez aprovecho y lo vemos muy rápido. Digo, aquí estoy en una Mac, eh, pero ustedes también, dependiendo del sistema que estén usando, si recuerdan cuando nosotros configuramos nuestra red en nuestra computadora, normalmente dejamos que lo haga de manera automática, pero también nosotros podemos configurar, ¿sí? Por ejemplo, aquí que tenemos la IP, que tenemos la máscara de subred, y tenemos aquí el famoso gateway o el router, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene el gateway? ¿O para qué sirve? ¿Por qué lo necesito? ¿Alguien recuerda? Chicos, chicas, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Y no recordamos, o digo, creo que todos lo hemos alguna vez escrito, ¿no? El dichoso gateway en nuestras tarjetas de red, en nuestra interfaz de red, de Pues enlace, ¿para qué creo que sirve? es, ¿Sí?
como su nombre lo dice, la puerta de enlace o la puerta de entrada a esa red a la que le estamos especificando. Puerta de entrada. Más o menos iba por ahí. Gracias. Bueno, recuerden que la función principal de un gateway es traducir protocolos. Esa es la función de un gateway. De hecho, por ejemplo, cuando yo puedo preguntarme por qué puedo tener internet en mi teléfono celular si el teléfono celular tiene una red, por ejemplo, 4G, hay un gateway que es el que hace la traducción de protocolos entre las redes, en este caso la red 4G y la red de redes Internet, para que puedan de alguna manera comunicarse o como bien dijiste, es la entrada, ¿no? Su propósito no es obviamente conectar las redes, sino que como las redes hablan diferentes protocolos, funciona como traductor y obviamente ya como, vamos a decirlo así, como un derivado de esta función de traducir el protocolo, pues permite la comunicación entre las redes, ¿no? Entonces también tenemos que nosotros definir este gateway. Muchas de estas cosas de las que estamos hablando aquí, como ahorita yo les mostré, cuando nos conectamos a una red como la de Upita, pues quedan ocultas para nosotros, ¿no? Son transparentes. Nosotros nada más decimos, selecciono la red y que automáticamente me dé todos estos datos. Pero aquí en este caso yo tengo que proporcionar estos datos. Por supuesto, el asistente de AWS me va a sugerir ciertos parámetros, pero si yo quiero hacer ajustes o quiero que algo funcione de cierta manera, tengo que saber cómo los puedo mover o que si los modifico, cómo me va a impactar, ¿no? En mis experimentos. Entonces, bueno, después también voy a tener que configurar un gateway, pero este es de una NAT. Recuerden, el acrónimo es Network Address Table. Como su nombre lo dice, pues es una tabla de direcciones de red, precisamente para poder ubicar los dispositivos o los nodos, las instancias que viven en esa red, ¿no? También voy a tener una Network ACL, que es una lista de acceso a la red. Básicamente ahí yo voy a poner las IPs que sí pueden entrar y las IPs que no deberían de tener permiso, ¿no? Y finalmente un Security Group. Estos dos últimos de los que estoy hablando, el ACL y el Security Group, prácticamente nosotros para los ejercicios que vamos a hacer no los vamos a tocar. Vamos a dejar que el asistente nos sugiera y nos preconfigure cómo deben de ir. Para lo que hacemos en esta unidad de aprendizaje no requerimos configurarlo. Lo demás, sí necesitamos por lo menos comprender cuál es la función para que si decidimos dejarlo preconfigurado, no tengamos problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a ver qué vamos a hacer. Bueno, nosotros vamos a querer que existan dos instancias, ¿no? En este gráfico que tú ves, aquí yo tengo en la parte superior que te estoy señalando con el mouse, una instancia 1, que es una máquina virtual, y en la parte inferior voy a tener una instancia 2, que es otra máquina virtual. La idea es que en la primer máquina virtual, pues obviamente yo tenga algún sistema operativo y sobre ese sistema operativo yo instale Java o instale Python, lo que requiera, copie ahí mis programas o cree ahí mis programas y entonces mis programas deben de poder comunicarse entre sí. Para poder lograr eso, primeramente voy a tener que ver en esta imagen que ustedes ven, tengo algo que se llama región. La región es de AWS, por supuesto, aquí puedo hablar a nivel país o a nivel continente, no sé, decir, quiero estar en la región de Asia o en la región de América Central, etcétera, ¿no? Y dentro de esta región donde va a vivir pues estos dispositivos, voy a tener algo que se le conoce como la VPC, que es la nube privada virtual, que yo voy a definir, que es este cuadro interno que ves aquí. Y va a tener, por supuesto, un nombre. Aquí dice que es una VPC por defecto. Vamos a tener ahí una dirección IP asociada y un número de dispositivos, de segmentos que yo voy a poder generar o construir a partir de estas direcciones IPs. Ahora,
ya dentro de la VPC o la VPC voy a definir dos zonas de disponibilidad. En una voy a generar una subred 1 y en la segunda voy a tener una subred 2. Aquí observa cómo la dirección IP está, pues obviamente en el segmento 31 en todos los casos, tanto para la VPC como para la subred 2 está en el 31, la subred 1. Lo que va a cambiar, pues por supuesto, van a ser los siguientes segmentos en los que van a poder participar y por supuesto el número de máquinas o de host que voy a poder definir para que estén trabajando ahí. Muy importante, siempre voy a poder tener una IP que se refiere a la subred y también voy a tener, por supuesto, algún rango de IPs que se van a referir, puede ser en este caso a la instancia o a la subred en general, ¿no? En ambos casos, yo voy a tener una IP que puede ser privada o que puede ser pública. Voy a tener que elegir o configurar un router que es el que me va a permitir salir y comunicarme con un gateway de Internet para que entonces esta red o esta nube que estoy definiendo pueda tener comunicación con el exterior o con otras nubes, salida por supuesto a Internet. Y todo eso lo va a lograr a través de una tabla de ruteo, que es la que ven ustedes del lado derecho, que ahorita estoy señalando con el mouse. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que esta IP, que es la 172.31.00.16, que es la que se refiere a la VPC, va a decir que su rango o su objetivo donde va a tener disponibilidad es local, es decir, solamente esa IP funciona localmente aquí, ¿no? ¿Sí? Es como cuando hablamos a un conmutador, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Poli. Tengo esta extensión telefónica y obviamente, por ejemplo, aquí en el laboratorio tengo la 56940. Esa extensión telefónica solo es local. Si yo quiero usarla afuera, pues obviamente no va a servir, ¿no? Tengo que entrar forzosamente por el conmutador para que esto funcione. Entonces aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso aquí dice que su ámbito es local. Ahora, cuando yo tengo este número de IP, el 000/0, normalmente se refiere a una dirección para darme salida hacia Internet. Por eso ustedes ven que aquí en el target o en el ámbito dice las siglas estas es de Internet Gateway, ¿sí? Con su ID. Quiere decir que este va a ser la dirección de mi Internet Gateway, este que está aquí. Y una vez que yo acceda a él, voy a poder, como bien dijeron, puerta de enlace o de entrada, y que hace la traducción de protocolos, voy a poder comunicarme al exterior. Esto es lo que vamos a hacer en general para que nuestras instancias puedan comunicarse entre sí y posteriormente colocar programas dentro de las instancias y que se ejecuten. Entonces vamos a hacerlo esto en 3 sesiones. Ahorita vamos a explicar cómo creamos toda la VPC con una subred, cómo creamos dentro de ella la instancia y ya en una segunda sesión vamos ya a tener las instancias ejecutándose, probamos que haciéndoles pings se comunican entre sí y finalmente ya nada más lo que haremos será poner alguno de los programas que ya hemos hecho con cliente servidor para verificar que se comunican. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento, chicos, chicas? No, profe. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. Existen diversos tipos de VPC en Amazon. Cuando tú tienes una que ya está preconfigurada, que se llama una VPC Amazon por defecto, como ves, te va a definir una región. Dentro de esa región va a crear la nube, va a colocar zonas de disponibilidad para esa nube y así ya la podemos trabajar. Otra posibilidad, pues es obviamente ya cuando, hablando de esta default Amazon VPC, es que
esto es muy similar a lo que presenté hace un rato, nada más que aquí ya estamos colocando algunas direcciones IPs, ya tenemos aquí la subred 1 con su IP, si ven sigue teniendo un mismo segmento, pero este está en la 0 y esta está en la 16, ¿sí? Sí, hablamos aquí, por cierto, también de que esta configuración para esta VPC me permite tener a mí direcciones IPs privadas eh, alrededor de 65,000. Es un número bastante grande y de hecho, pues nosotros no vamos a llegar, por supuesto, a utilizar tantas IPs, pero es informativo que esa es la capacidad que tendría esta nube privada virtual. Por supuesto, con los créditos que tenemos, pues tampoco sería posible trabajarla con todo ese máximo de direcciones IPs, ¿no? ¿Podemos personalizarla? Sí, por supuesto. Aquí ya en esta figura yo he colocado ya un ejemplo en producción. Si tú observas, he puesto aquí algo que dice Public Subnet o subred pública y otra que dice que es una subred únicamente para la red privada virtual. ¿Por qué razón? En la subred pública yo voy a tener servidores web con sus IPs que tú observas aquí. Además van a tener sus IPs públicas, por eso aquí dice EIP, Elastic IPs, estas 3 IPs públicas, suponiendo que aquí yo tengo un servidor web ya funcionando o varios, es decir, interfaces web. Estas sí deben de ser públicas, es decir, que alguien desde fuera pueda visitarlas, las páginas que estén en estos servidores. Pero, por ejemplo, la base de datos, los servidores de base de datos SQL, MySQL o el que tú eh, conozcas, va a vivir únicamente en esta subred que es privada, por obvias razones. La base de datos nunca debe de ser expuesta al exterior. Veámoslo con un ejemplo con el que siempre aterrizo esto, ¿no? Y que ya se los he hablado. Supongamos que este web service es el size de aquí de Upita. Esta es la página web. Por supuesto, la página web debe de poderse visualizar desde fuera, por eso debe de tener una IP pública para que yo pueda entrar. Si estoy desde casa, entro y visito el size. Pero la base de datos donde están nuestros datos, tus datos, no debe de estar de manera pública, no debe de ser posible que yo abra un navegador web, ponga una IP, un puerto y acceda a la base de datos, ¿no? De hecho, eso me lo va a impedir, pues por supuesto, el gateway y el router, ¿no? Y algunas configuraciones de seguridad. Por esa razón, entonces, si tú observas la subred pública, ¿sí? Va a tener los web servers y la subred privada va a tener únicamente los servidores de base de datos. Ahora, ¿por qué aquí dice que es una VPN? ¿Por qué no simplemente dice private subnet, ¿no? O subred privada? Bueno, cuando yo creo una red privada virtual, el propósito es porque quiero extender esa red, por ejemplo, para que la puedan utilizar si tengo una empresa, pues mis trabajadores desde su casa y lo vean como una extensión de esa red y se mantenga la política de seguridad de esa red para que no de alguna manera se involucre, por así decirlo, la red de casa del trabajador con la red de trabajo, ¿no? ¿Sí? Como a veces pudiese ocurrir, por ejemplo, aquí en Upita, ¿no? Que yo puedo tener mi comunicación con mi red celular o puedo también utilizar la red Wi-Fi, pero lo que no debe de ser posible es que yo, por ejemplo, ponga un servidor web, una página web en mi computadora y haga que entren datos desde otra red hacia la red de Upita, ¿no? De hecho, están aisladas, no sería posible hacer eso, pero estoy dando ejemplos de por qué lo tenemos que hacer así. Si tú observas, aquí también hay una tabla de ruteo principal que hemos puesto aquí, donde nuevamente aparecen las direcciones IPs, se dice que su ámbito es local y se pone un gateway con el cual vamos a dar salida hacia Internet. Este que dice BGW, que te estoy señalando aquí al centro de la slide, es Virtual Gateway, ¿no? Es un gateway virtual que nosotros tenemos también que configurar
¿Para qué? Para poder permitir conexiones vía VPN, ¿no? Algo así como cuando me conecto con este software de TeamViewer o parecidos, algo así, ¿no? Y de hecho, por eso ves aquí que es una VPN, porque del lado derecho, aquí donde estoy señalando, hemos puesto una red del cliente, ¿no? Una red que ya tiene el cliente y que quiere eh, extenderla o hacerla ver como si fuera una sola red con esta otra base de datos, perdón, con esta otra red que es la VPN, ¿no? Por eso necesito una VPN o una Network Private Virtual, una red privada virtual, que es diferente a una nube privada, ¿no? Recuerden lo que ya les he explicado de que en las redes normalmente no tengo interfaces web o aplicaciones que me ayuden en las comunicaciones. Cuando yo ya tengo una nube, sí espero tener esas interfaces web y sobre todo servicios que me ayudan a comunicarme y que me facilitan la vida, ¿no? Entonces, bueno, estos son, reitero, modelos que hay disponibles para que tú crees VPCs en AWS. Por supuesto, también está este otro modelo que este sí, pues no lo podemos ver porque no tenemos hardware, pero si observas es básicamente lo mismo. Tengo una región AWS, creamos una VPC, tenemos aquí nuestro Virtual Private Gateway y este se comunica con diferentes redes de clientes a través de sus gateways de clientes. O sea, físicamente tienen un gateway aquí, un equipo que funciona como gateway. Aquí nosotros en Amazon, en AWS, no tenemos físicamente un equipo, es un software que va a funcionar como si fuese un gateway y él va a gestionar las conexiones con esa VPN para que la conexión sea segura y en este caso el cliente pueda estar viendo o a tener acceso a lo que hay dentro de esa red sin de alguna manera vulnerarla. ¿Sí? Esos son los tipos de VPC y ahora pues vamos a ver cómo la podemos nosotros ir construyendo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos, chicas? No, prof, todo claro. No, profe. Ok, gracias. Bueno, eh, vamos a entrar a nuestra sesión de AWS. Aquí yo ya la tengo iniciada para no invertir más tiempo. Miren, por ejemplo, algo que también vale la pena mencionar, de este tiempo en el que hemos estado ya trabajando y que yo les he estado mostrando AWS, de los 100 créditos, pues ya llevo utilizados 2.5. Me parece un número bastante razonable. Voy a iniciar aquí el laboratorio para ahorita ya entrar. Entonces aquí también esto pues nos sirve para saber cómo vamos en nuestros créditos, cómo los estamos gastando. Como ahorita nada más lo que he estado haciendo con ustedes es crear máquinas virtuales, ahorita vamos a empezar a crear estas VPCs, pues el consumo de los créditos es mínimo, ¿no? Pero obviamente cuando ya metamos programas, dejamos en ejecución cosas, verán cómo el crédito pues se va a ir consumiendo y posiblemente pues lleguemos a agotarlo, ¿no? Bueno, está tardando un rato, esperemos que no demore mucho para que podamos avanzar. Ahí está ya, ¿no? Ya entró, miren aquí, les digo que siempre nos informa. Miren, ya aquí ya me está marcando, ¿no? 240 minutos que tengo para este laboratorio, ¿no? Entonces voy a entrar aquí en AWS a mi sesión y bueno, nosotros tenemos dos formas de acceder ahorita a lo de VPC. Ahorita como yo ya la he usado, ustedes la ven aquí, pero pueden hacerlo a través de aquí de este menú que dice todos los servicios y obviamente donde esté la sección, por ejemplo aquí dice base de datos, análisis, donde esté la sección de redes, ahí está, aquí aparece VPC. Si es un poco elaborado tener que hacer esta búsqueda, también tienes aquí en la parte superior izquierda una caja de búsqueda
no sé si ya la has usado. En esta caja de búsqueda tú puedes poner VPC y obviamente te va a aparecer ya en los resultados lo que coincide. En este caso yo puedo irme aquí a esta sección de VPC, le doy clic. Vamos a esperar a que se cargue el dashboard de las Virtual Private Clouds o nubes privadas virtuales. Y tú vas a observar que aquí a mí ya me aparecen varios números asignados. Posiblemente si me vas siguiendo, tú también vas a ver esos números asignados. ¿Por qué? Porque si recuerdas, ya hemos creado al menos una máquina virtual y aunque nosotros no toquemos o hayamos pedido un grupo de seguridad, un gateway para salir a Internet, AWS se ha encargado de configurarlo y de hacerlo por nosotros. Por esa razón, si tú vas aquí a alguno de estos elementos que se están presentando, por ejemplo, este de grupos de seguridad, tú puedes observar aquí que dice a qué grupo pertenece, ¿no? ¿Cuándo fue, quién es el propietario, una descripción general, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes de alguna manera estar revisando o observando que se han creado varias cosas ya en esta VPC. Entonces, bueno, ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar el asistente, este botón naranja que aparece aquí en la parte superior. Voy a dar clic y me va a ir ayudando en lo que tengo que ir haciendo, ¿no? Primero, dice, tenemos que seleccionar una configuración de la VPC. ¿Qué quiere decir? Las anteriores que te comenté en las slides son estas que están aquí. Tú puedes leer aquí, pues, a qué hacen cada uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Las instancias se ejecutan en una sección privada y aislada de la nube de AWS, pero tienen acceso a Internet, ¿sí? Dice, se pueden usar listas de control de acceso a la red, o sea, definir cuáles IPs pueden ingresar, por ejemplo, a esta VPC, a grupo de seguridad para decir vas a entrar como administrador, vas a entrar como cliente, como usuario, ¿sí? Y aquí está la figura de lo que se crea con esta opción de VPC. VPC con una sola subred pública. Entonces está aquí la nube y la VPC y adentro va a vivir la subred y adentro pues los elementos que estén dentro de ella. Si elijo la opción 2, esta dice VPC con subredes públicas y privadas, aquí ya observas algo más parecido a lo que te hablé hace un rato. Una subred pública, una subred privada, tengo aquí una Network Address Table y tengo manera de poder salir hacia afuera, ¿no? Aquí dice, además de la subred pública, te añade la subred privada, pero ¿qué dice? Cuyas instancias no están disponibles desde Internet, ¿sí? Las instancias de la subred privada pueden establecer conexiones de salida a Internet a través de la subred pública mediante NAT, ¿no? Esta traducción de direcciones de red. O sea, lo que me está diciendo es que esta subred privada sí puede salir o estar disponible para Internet, pero lo tengo que hacer a través de esta NAT, configurarla, entro ya a esta subred y ya puedo salir hacia afuera, ¿no? Así lo puedo ver con cada opción. Obviamente esta con acceso a una VPN de hardware no la vamos a poder nunca hacer porque no tenemos una VPN de hardware y esta pues obviamente tampoco tenemos, como por así decirlo, un data center externo con el que nos podamos comunicar. Entonces, para comenzar vamos a hacerlo con la primera opción, la vuelvo a seleccionar, le voy a dar clic y me aparece primeramente ya propuesto un segmento de red, ¿sí? Lo voy a dejar así, es el que me sugiere el asistente y que ustedes ven, dicen, bueno, con esta configuración tú vas a tener en esta nube privada 65,000 direcciones IPs para usarla, ¿no? Nombre de la VPC, bueno, pues ahorita yo le voy a poner VPC ejemplo, una única subred, ¿no? Así. Tú le puedes poner, por supuesto, aquí el nombre que tú desees.
Ok, luego de aquí ya me dice, bueno, ahora si vamos a hacer la subred pública, aquí ya le vamos a poner que tenemos solamente 251 IPs. Zona de disponibilidad, voy a tomar la primera, al este de los Estados Unidos. Aquí le voy a poner que el nombre de esta subred pues es parte de la VPC que estoy haciendo, VPC subred pública, y le voy a poner la número 1, aunque nada más pues obviamente va a tener una de momento. Lo demás, que puntos de enlace o los nombres de host de DNS, voy a dejarlo así previamente como me lo sugiere configurado, ¿no? Entonces, está muy simple la configuración. Con esto ya he creado una VPC. Voy a darle aquí en el botón azul en la parte inferior derecha y ahí comienza a construirla, ¿sí? Una vez que ya terminó, puedo ir a revisar en el dashboard. Aquí en la parte izquierda del menú dice sus VPCs. Puedo darle clic aquí y ahí aparece, ¿verdad? Miren, VPC, ejemplo, única subred, tiene ya asignadas este rango de IPs, ¿sí? Aquí tú puedes dar clic en cualquiera de estos elementos como para revisar qué es lo que tiene, ¿sí? En la parte, perdón, de aquí abajo, es que ahí está, como que se perdió un poquito. En la parte de aquí abajo, cuando tú seleccionas alguna de estas, tú observas cómo aquí aparecen algunas tabs que me permiten observar ciertos parámetros de cada uno de ellos, ¿no? De hecho, aquí, eh, bueno, no apareció ahí, ahora sí. Aquí tengo, ¿no? Registros de flujo, etiquetas. Ahorita les digo, pues la idea es que ustedes vayan viendo cuáles son las opciones, cómo lo voy trabajando, familiarizarnos un poco para que luego ya lo hagamos para nuestras máquinas virtuales, ¿no? Entonces ya está aquí la VPC. ¿Qué sigue ahora? Pues obviamente vamos a tener que crearle una máquina virtual. Entonces, ya sea que me regrese aquí con el navegador o aquí en la parte superior izquierda, como les digo, aquí hay una caja de búsqueda y puedo poner EC2, que recuerden son las Elastic Compute Machine de AWS. Aquí ya me aparece esta interfaz que nosotros ya hemos estado trabajando anteriormente. Estas son qué interfaz de, tengo que darle clic aquí, estoy en el panel izquierdo, en este menú que dice instancias, ¿no? Le doy clic ahí y aquí ya me aparecen 3 instancias que, por ejemplo, yo tengo en ejecución, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, como lo hemos hecho en las otras sesiones, es decirle que quiero lanzar una instancia, ¿sí? Se va a abrir el asistente. Yo le puedo poner aquí VPC y si tú, bueno, vamos a ponerle máquina 1 para no complicarme, ¿sí? Puedo elegir un sistema operativo, por supuesto. Voy a elegir Windows. Como les decía hace un rato, siempre elegir alguna distribución de SUSE, de Red Hat, pues permite tener mayores prestaciones, pero requiere que nosotros sepamos navegar y movernos a través de comandos. De momento, como ahorita lo que quiero demostrar es nada más cómo queda asociada la VPC, voy a elegir Windows, le voy a decir que, bueno, pues el tipo de instancia es el que me sugiere. De hecho, creo que no podemos elegir mucho. Sí, miren, ahí está. Creo que si elijo alguna otra, no me dice que esté disponible, ¿verdad? Para la capa gratuita que estamos ahorita trabajando. Entonces voy a dejar la que estaba. Voy a tener que generar, ya saben, mis claves, ¿sí? Entonces a estas claves le voy a poner VPC ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y es Windows.
y le voy a dar crear. Me va a descargar el archivo. Con respecto a configuraciones de red, ¿sí? Realmente no tengo que tocarlo. Me asigna una IP pública de manera automática y eh, puedo aquí seleccionar, ¿no? Dice permitir el tráfico de HTTPS desde Internet o el tráfico de HTTP desde Internet, ¿no? ¿Sí? Eh, Voy a dejarlo de momento así. Aquí me da una advertencia donde me está diciendo, ok, cuando tú dejas esto abierto, permites que cualquier IP tenga acceso a tu instancia, ¿no? Que no debería de ser así, pero vamos a dejarlo así. El almacenamiento no lo voy a tocar tampoco. Aquí lo de los detalles avanzados tampoco, porque para lo que vamos a hacer no requerimos nada en específico, ¿sí? De hecho, miren, aquí vienen algunas opciones, por ejemplo, de licencia, ¿no? De hecho, aquí ya me marca un error, ¿no? Que dice, no, usted no puede eh, elegir parámetros de licencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya está el resumen de lo que pedimos. Aquí me dice, el primer año, el nivel gratuito me incluye 750 horas, ¿no? O sea, no mucho, ¿verdad? Pero o sea, estamos hablando de más o menos casi 2 horas, ¿no? Diarias si lo usara todos los días. Entonces, bueno, ya hago todo esto. Voy a dar clic aquí en el botón que dice lanzar instancia. Y bueno, pues ya saben, tenemos que esperar a que la instancia quede disponible. Me voy a venir aquí a este menú de instancias. Y bueno, tengo que esperar a que aparezca aquí en la lista de las instancias que ya hemos creado. Vamos a esperar un poco. Bueno, voy a darle aquí a actualizar a ver si ya aparece. Aquí ya la ves, mira, aquí está VPC, máquina 1 y aún está en espera de la ejecución, ¿no? Si mientras nosotros vamos observando los parámetros que ya nos pone aquí, observarás que dice, bueno, aquí ya hay una dirección IP pública, pero si yo quiero, por ejemplo, la copio y le doy un ping, no me va a permitir, no me va a contestar. Bueno, primero porque todavía no termina de arrancar, ¿no? Y segundo porque no he definido su gateway para que a través de él pueda dar la salida y comunicarnos vía internet. Sin embargo, se los comento para que ustedes, si quieren dedicarle un poco de tiempo, cuando termine la clase o en otro momento, pues lo puedan ir verificando. Entonces, bueno, aquí ahorita todavía no acaba, pero reitero que aquí tú ya puedes ver DNS, parámetros generales que tiene. Aquí está la VPC, ¿sí? A la que ya eh, fue asignada. No sé si es el mouse, a ver, vamos a ver aquí. Aquí está, ¿no? VPC ejemplo Win. Y, ¿qué otra cosa me falta aquí? Bueno, vamos a seguir esperando que se ejecute. No, todavía no acaba. En lo que acaba me regreso un poco acá a donde puse las VPCs, a este dashboard. Nada más para verificar que ahorita que ya la generamos, ya la construimos, eh, aquí están las VPCs que están disponibles. Aquí está la que estamos utilizando. Aquí abajo ustedes pueden ver quién ya se asoció a esa VPC. Y me regreso a la EC2, ¿no? Para ver
¿Cómo va? Algo se abrió diferente. Voy a poner, ¿y si tú? Algo marcó ahí. Bueno, todavía no termina de arrancar. Ahí están Profe, sus... tengo una duda. Dime. Por decir, nosotros no podemos hacer la configuración de BPS en una máquina virtual que ya tengamos hecha. O sea, en tu máquina física que tienes en casa. No, en la virtual de Amazon. Bueno, es que tengo ya dos máquinas Linux. Por decir, en una de ellas se podría configurar el BPS o realmente a la hora de la configuración del BPS es cuando necesita una nueva máquina virtual. Bueno, así como yo lo estoy presentando, sí necesitas tú haber creado primero la VPC y luego ya asignarla. Sí se puede que una vez que ya la creaste, por ejemplo, como esta que yo tengo aquí, eh, nosotros ir aquí a redes, ¿sí? Ver cuál es su ID de VPC, ir y visitarlo y gestionarlo para cambiarlo, para decirle, ya no quiero que vivas en esta VPC, pero la última vez que revisé eso, al menos con la otra interfaz, mira, por ejemplo, aquí me dice VPC predeterminada. No sé si, es que les digo, cambié un poco la configuración de cómo nos lo presenta. No sé si eh, en la edición de estas. Sí, porque aquí ya estoy viendo esta VPC de esta, pero a ver, déjame ver si aquí. No, creo que no, no me lo va a permitir. Normalmente yo lo he hecho. Es una buena pregunta, Angélica. Te decía, sí me preguntaste tú, ¿verdad, Angélica? Sí, profe. Normalmente yo lo he hecho así como ahorita se los acabo de mostrar. Creo la VPC y después creo una máquina virtual y sobre esa máquina virtual pues ya pongo que va a vivir en esa VPC, ¿no? Tendría que explorar para no decir algo de manera equivocada. Tal vez sí se pueda editar y cambiar a que viva en otro explorado y tendría que revisar. Pero al menos ahorita como ya les mostré, eh, sí podemos, bueno, más bien no podemos, sí asignamos a la VPC la máquina virtual y, a ver, ya está aquí, creo que ya arrancó o todavía no, ¿no? ¿Verdad? Está raro que ya tardó mucho, yo creo que ya debe estar, ahí está ya. Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Sí, ¿sí me expliqué? Sí, profe. Sí, y, a ver, bueno, ¿qué pasó? Ahí está ya. Ah, conectarme. Cuando es de Windows, también otra cosa que les quiero mencionar, normalmente aquí nada más me habilita conectarme vía con el escritorio remoto. No me permite, por ejemplo, hacerlo con SSH o con la consola. Cuando es Linux sí me lo permite. Eh, entonces, si es esta PC ejemplo, sí, ¿verdad? Es esta. Descifrar. Y ahora copio la contraseña. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Fue parte de lo que les mostré la vez pasada con IC2. Nada más quiero que ustedes verifiquen que se creó y que pues bueno, ya quedó dentro de lo que establecimos.
Ahí ya está. Ahí se empieza a configurar. Y ok, sí, listo, ya está. Ahí ya empezó a arrancar. ¿Qué seguiría ahora? Bueno, pues lo que seguiría ahora es verificar que ya tengo acceso a Internet eh, y en la interfaz de AWS ahora configurar para que la IP yo le pueda hacer un ping, descargar en esta máquina ya sea Java o Python, ¿sí? Eh, etcétera. Y ya puedo incluso yo venir aquí a la parte de red y ver cuál IP tiene, ¿no? O cuál está asignada en la configuración de red y verificar también con la interfaz que tengo a ver, interfaz de red. No es cierto, a ver, estamos aquí, ¿verdad? Aquí ya puedo venir y revisar cómo está eh, trabajando, ¿no? ¿Sí? La interfaz de red. Incluso podría darme a la tarea de manualmente, ahí está, propiedades. Vamos a ver qué tiene. Todo lo está tomando automáticamente, ¿no? Podría también intentar configurarlo, les digo, manualmente. Pero entonces ya desde fuera nosotros ya sabemos cuál va a ser la IP. Lo que nos hace falta es configurar el gateway para que de esta manera ya nos permita comunicarnos con él. Pero bueno, eso ya lo haremos en la siguiente sesión. Por ahora sería para esta sesión todo lo que veríamos, chicos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Profe, este, Sí, ¿habría una posibilidad de que se nos acabaran los créditos? sí, por supuesto. Si nosotros dejamos como ahorita yo, por ejemplo, que tengo la máquina ya corriendo, pues estoy consumiendo los créditos. Y sí va a llegar un momento en el que se acaben. Sí, eso es innegable, ¿no? Y no hay forma de evitarlo. Después, posteriormente, se pueden agregar con otro correo, pues volver a empezar. Pues no es una estrategia buena, pero pues sería lo que podríamos hacer. Ah, pero se tendría que enviarnos otra vez la invitación. Así es. Bueno, es que, ejemplo, al menos para mí, yo sí soy muy menso y me tardo mucho en las prácticas y no sé si me las acabaría rápido. Bueno, pues ya veremos. Bueno, ya viste que ahorita yo, por ejemplo, lo he usado, que serán unas 4 horas y llevo 2 créditos. Entonces, pero no hay un estimado como para decir, pues se gasta 2 créditos por hora o un crédito, porque eso también depende de qué hagas. Si tú nada más dejas prendida la computadora, pues va a ir consumiendo poco crédito. Pero si la computadora además la dejas descargando cosas o ejecutando algo, pues eso va a hacer que gastes más créditos. Eso ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. No, profe, esa era mi duda, gracias. De que, bueno, chicos, entonces les deseo buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias.